Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al versículo número 10. Bueno, vamos a leerlo entonces en el nombre de Jesús. Y yo le invito para que usted pueda acompañarme, por favor, con su vista y podamos todos juntos, ¿verdad?, participar este día. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús oramos por los que están y oramos también por los que no están. Oramos, Dios, por los que nos siguen en la transmisión y pedimos también por los que habrán de ver este video más adelante. Pedimos que tu palabra, que es verdad, que tu palabra que tiene vida, que tu palabra, Dios, que traes, Señor, a nuestro corazón fuerza, que tu palabra que tiene promesa, que tu palabra, Dios, que nos santifica, nos limpia, sea, Dios, hablada este día con la dirección del Espíritu Santo. Te ruego que quites todo estorbo, que podamos estar concentrados en espíritu, en verdad, en alma, a lo que tú quieres hablarnos este día. Te ruego también, amado Dios, que el poder de la palabra pueda afirmar la fe y dar dirección a cada hermano y hermana. Te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Por favor, ocupa tu lugar esta tarde y podamos el día de hoy reflexionar juntos en la palabra del Señor. Cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a la tienda de la esquina o en el mercado estamos realizando nuestras compras, las empresas que fabrican productos, ellas tienen la responsabilidad de etiquetarlos. Y las etiquetas van a servir principalmente para informar al consumidor acerca de las características, de la utilidad, del contenido y del uso que se le debe de dar a ese producto. En los productos las etiquetas son diseñadas muchas veces con detalle, son gestionadas. El etiquetado representa también un gasto para la empresa, que finalmente es el consumidor final el que habrá de pagar el gasto del etiquetado. Pero también deben tener cuidado porque hay leyes que regulan la manera en cómo se debe de etiquetar. Y recientemente en México salió una ley en donde la gran mayoría de los productos tiene una leyenda: exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de grasas. Y cuando compramos algún producto, la gran mayoría de nosotros tenemos, ¿verdad?, el cuidado de que estos productos tengan su etiqueta. Yo le aseguro que si usted va a una tienda comercial y está comprando algún producto enlatado, embotellado o embolsado, y si no trae alguna distinción, alguna etiqueta a ese producto y los demás sí, usted va a dejar ahí en el estante ese producto sin etiqueta. Por ejemplo, cuando compramos una prenda de vestir, un pantalón, una camisa, una playera, y principalmente si este artículo lo vamos a regalar a alguien, vamos a ir a una fiesta y un cumpleaños y pretendemos darle un regalo de esta naturaleza, no vamos a comprar, en la mayoría de los casos, un producto que no tenga una etiqueta. De hecho, tenemos desconfianza a esos productos. Si vamos a un tianguis y ahí compramos alguna prenda de vestir, la desconfianza aumenta. Incluso le preguntamos al vendedor o a la vendedora si ese producto en realidad es nuevo. Y es que las etiquetas le dan un valor extra a los productos, no solo el motivo de informar, sino también el valor que los consumidores le dan a ese artículo. Pero no solo son los artículos los que se etiquetan, también
como sociedad, como familias, incluso como iglesia, tenemos la tentación de etiquetar a otras personas. Y etiquetar es prejuiciar. Esto quiere decir que podemos nosotros emitir opiniones o juicios tempranos en la vida de alguna persona. Podemos nombrarlos como tontos, como llorones, como infieles, como borrachos. Y estas opiniones llegan a los oídos, ¿verdad?, de las personas que son etiquetadas. Y esta lista es enorme. Incluso pudiéramos colocar ahí un largo etcétera. Y estas etiquetas que colocamos como personas, como familias, a algún miembro, ¿verdad?, de nuestra casa o del lugar donde estamos, esto va a influenciar en el comportamiento que ellos tienen. El borracho, el llorón, el tonto, el burro. Y posiblemente a nosotros nos trataron de esa manera. Lo único que escuchamos en nuestra infancia es que éramos torpes, es que éramos tercos. Y al paso del tiempo fuimos creciendo con esa etiqueta. Y la abrazamos tan fuerte que nuestro comportamiento manifiesta que somos lo que tanto decían que éramos. Y aunque no lo éramos en ese momento. En los tiempos bíblicos, cuando un padre de familia, e incluida una madre de familia, seleccionaba el nombre de su hijo, ellos le metían mucho tiempo. Ellos reflexionaban demasiado en el nombre que iban a seleccionar. Porque para ellos el nombre que colocaban en la vida del hijo era profético. En cierta manera estaba manifestada el anhelo y el deseo del corazón hacia la vida de ese hijo. El nombre daba destino. El nombre profetizaba lo que el corazón del padre anhelaba. Por ejemplo, en el caso de Abraham, el padre de multitudes. Encontramos también en la vida de Isaac, que significa su nombre risa. En el nombre de Esdras, Dios ayuda o ayudador. Dios es ayudador. Y el nombre entonces definía en cierto modo el destino. Esdras ayudó a Nehemías y ellos pudieron reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido derribados. En el nombre de pila de los tiempos bíblicos estaba entonces el anhelo plasmado del corazón de los padres, pero también estaba una palabra profética que desataba en ellos bendición y les daba dirección y destino. Así que los padres por eso invertían demasiado tiempo en pensar a profundidad el nombre que sus hijos llevarían. Y en este apartado del primer libro de Crónicas, lo que nosotros vemos en los primeros 9 capítulos es la genealogía desde Adán hasta el tiempo en donde ellos escriben, que es el año más o menos 1000, y están plasmando ahí los nombres de las 12 tribus de Israel a lo largo de todo ese periodo de historia. Y en un apartado que nosotros leemos acá mientras llegamos al capítulo 4, y lo que vamos a encontrar son nombres y nombres de descendientes, de familias, personas que solamente son mencionadas en estas porciones y que no sabemos más sobre ellos, nada más sobre ellos. Y nos damos cuenta entonces que al llegar al verso 9 y 10 se menciona la vida de un hombre llamado Jabes. Fue un hombre que al nacer recibió ese nombre por parte de su madre. Su madre le puso la etiqueta de dolor, porque el nombre de Jabes significa dolor, tristeza, aflicción. Pero Jabes fue un hombre de devoción. Jabes fue un hombre que a través de esa devoción arrancó la etiqueta de su vida. Y hoy te quiero decir que la historia de Jabes puede ser la historia tuya, puede ser la historia de alguien cercano a ti. Así que a la luz de la Biblia hoy quiero que consideremos cuáles son las peticiones de un adorador. ¿Cuáles son las peticiones de un hombre que tuvo que pasar el proceso del cambio de etiqueta? Y por eso el día de hoy he decidido, ¿verdad?, titular este mensaje el cambio de etiqueta. Porque aunque en nuestra vida hemos sido etiquetados de diferentes maneras,
Aunque hemos escuchado muchas frases y todas ellas tal vez han contribuido de forma negativa o positiva en nuestro desarrollo y crecimiento, en nuestro comportamiento actual. Pero hoy lo que le quiero decir es que cuando tenemos una devoción en Dios, cuando nuestro corazón se rinde a Dios, Dios puede cambiar toda circunstancia. Dios puede cambiar todas las cosas y Dios tiene el poder para cambiar. La devoción a Dios nos va a llevar sin duda alguna por un proceso en donde vamos a experimentar dolor. Pero cómo poder llegar del dolor, de la etiqueta, de la aflicción, de la tristeza y del dolor, al cambio de ser personas ilustres. Porque los primeros versos dicen que Jabes era un hombre ilustre, era un hombre de honra, un hombre de respeto. Así que Jabes en el proceso cambió su etiqueta de dolor y de tristeza para ahora ser un hombre de respeto y de honra. Eso nos lleva a pensar que Dios honra a los que le honran a Él, que Dios es un Dios de honra y que cuando nosotros lo honramos y lo buscamos genuinamente, Dios honrará nuestra vida. Y el texto añade además de eso que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Es decir, que Jabes tenía una etiqueta, pero ahora la etiqueta de Jabes había cambiado. Ahora Dios estaba honrando la devoción que Jabes había mostrado. Y lo que queremos el día de hoy entonces compartir es acerca de la dedicación del tiempo que debemos darle a Dios. Esto es que debemos destinar un tiempo, dedicar un tiempo de nuestro día. Tenemos un día de 24 horas y es necesario, es imprescindible, hermanos, que podamos orar un momento a Dios a lo largo de nuestro día. Que en la mañana podamos tener un momento de oración, que durante la tarde podamos tener un tiempo de oración y de búsqueda a Dios, que antes de dormir podamos ir a la presencia de Dios y agradecerle por el cuidado que Él ha tenido por cada uno de nosotros. Así que Jabes dedicó tiempo para pedir primero bendición. La oración de Jabes fue esta: oh, si me dieras bendición. Jabes estaba delante de Dios invocando su nombre, y nosotros a menudo también nos bendecimos unos a otros. Cuando llegamos a la iglesia le decimos al hermano: oye, Dios te bendiga. Jabes estaba en un momento, en un punto de su vida en donde su invocación lo llevó a pedirle a Dios bendición. Jabes estaba orando de la manera correcta, Jabes estaba orando a la persona correcta, Jabes estaba orando en el tiempo correcto. Y cuando oramos a la persona correcta, en el tiempo correcto, en el momento correcto, Dios no desprecia la oración de los corazones que se humillan y se rinden delante de Él. La invocación de Jabes fue al Dios Altísimo. Jabes seguramente había escuchado acerca de muchas historias del pasado y de lo importante que era orar. Y la oración de Jabes era la invocación al favor de Dios para el pueblo de Israel. Cuando nosotros también bendecimos a alguien, lo que estamos diciendo es que estamos deseando el favor de Dios sobre esa persona, sobre una familia, sobre una iglesia, sobre un lugar. Pero también la bendición incluye los beneficios de Dios para ese lugar o esa persona o esa familia o esa iglesia. Así que cuando usted está bendiciendo a un hermano en la iglesia, cuando usted le está dando la mano y le está diciendo Dios te bendiga, lo que estamos haciendo es proclamar, desear sobre ellos que el favor de Dios, que la bondad de Dios y que los beneficios que solo Dios puede darle puedan ser una realidad en su vida, de acuerdo a los lineamientos o a los requisitos que Dios demanda, de acuerdo a lo que Dios ha prerequisitado en su palabra. Si el pueblo viene y se humilla, Dios desde los cielos escuchará la oración. Es decir, que hay oraciones que están condicionadas y hay bendiciones que están condicionadas también a los prerequisitos que Dios ha establecido. Para que Dios traiga sanidad a la tierra, para que Dios traiga sanidad a una familia, para que Dios traiga sanidad sobre una sociedad, el pueblo necesita ir y humillarse delante de Dios e invocar el nombre del Señor. Así que la bendición implica eso.
Así que no dude en bendecir a sus hermanos, no dude en bendecir a la iglesia en donde usted se congrega, no dude en bendecir su casa, no dude en abrir sus labios para bendecir a las personas de su alrededor. Bendiga en el nombre de Jesús, porque a través de esto nosotros estamos, ¿verdad?, hablando, desatando una palabra a través de la cual estamos esperando que la bendición y los beneficios de Dios se hagan palpables en la vida de la persona o en la vida de quienes reciben esa bendición. Además de eso, como cristianos hemos sido llamados para bendecir, hemos sido llamados para abrir nuestros labios y que a través de esa bendición las personas sean beneficiadas, que las personas reciban los beneficios de Dios. De Dios recibimos sanidad, de Dios recibimos salvación, de Dios recibimos cuidado, de Dios recibimos al Espíritu Santo que mora en nuestra vida. Son grandes y mayores los beneficios que recibimos en Dios y cuando estamos en Él. Los cristianos somos altamente beneficiados porque hemos recibido el perdón de pecados que solamente Jesús pudo pagar a través de su sangre preciosa. Son muchos los beneficios que podemos contar en cuanto a la bendición de Dios para nuestra vida. Son bendiciones espirituales, son bendiciones materiales, es decir, que Dios nos favorece en diferentes áreas de nuestra vida. Y aquel hombre que estaba etiquetado con el dolor, aquel hombre llamado Jabes, que desde el momento en que nació había recibido por parte de su madre esta etiqueta. Seguramente el nacimiento de Jabes fue una situación tremendamente dolorosa para su madre. Su madre estuvo en peligro de muerte y seguramente por esa razón la madre de Jabes pronunció este nombre sobre él, el que causa tristeza. Y Jabes había causado una gran tristeza y un gran dolor en la vida de su madre. En los tiempos bíblicos no había los adelantos médicos que hoy tenemos, no gozaban ellos de los beneficios con los que hoy gozamos. Sin embargo, a pesar de eso, veíamos o vemos más bien en las escrituras una y otra vez la manera en cómo Dios bendecía la vida de estas mujeres y fortalecía a las mujeres para que pudieran dar a luz, para que pudieran traer a la vida a sus hijos. Pero muchas de estas madres en los tiempos bíblicos perecían, morían por causa del dolor y de las complicaciones que se producían en el momento del parto o del alumbramiento. Y esto nos lleva también a considerar, hermanos, que en la vida de Jabes el dolor era algo muy habitual. Desde su nacimiento él estuvo marcado por el dolor. Y cuando él recibe este nombre, su madre estaba profetizando y estaba determinando el destino en la vida de Jabes. Jabes iba a ser un hombre que iba a sufrir. Toda su vida iba a estar marcada por el dolor, la angustia, la necesidad. Y no solo eso, Jabes iba a ser un hombre que iba a causar dolor a otros. Un hombre que de alguna u otra manera, a través de sus acciones o decisiones, de su comportamiento y por donde él pudiera pasar, lo único que iba a dejar era dolor. Hay personas que por el lugar donde ellos pasan, lo único que van dejando es dolor, muerte, desolación. Hay personas que causan dolor, hay relaciones que causan dolor y las personas, algunas de esas veces, desde la infancia están marcados con esta etiqueta del dolor. Pero Jabes supo reconocer en Dios y supo reconocer que a través de la oración él podía obtener el favor que solamente el creador de todas las cosas podía darle. Así que Jabes dijo: oh, si tú me dieres bendición. Esta habría de ser también una súplica de nuestro corazón. Oh Dios, si tú me bendijeres, si yo pudiera, Señor, recibir tu favor. Oh, si yo fuera beneficiado por tu preciosa mano. A veces esperamos ser beneficiados en algún aspecto de nuestra vida. A veces esperamos que el favor pueda alcanzarnos, pero cuando se trata del favor y del beneficio que Dios trae a nuestra vida, deberíamos nosotros glorificar el nombre del Señor, sabiendo que Dios responde a nuestra súplica y a nuestro ruego. Además de eso, Jabes dedicó tiempo pidiendo una ampliación. Y la oración de Jabes fue: y ensancharas mi territorio. Jabes estaba orando a Dios y le estaba diciendo:
Oh, si tú ensancharas mi territorio. El ensanchar el territorio tiene algunas implicaciones. Algunos historiadores, aunque no se pone nadie de acuerdo con esa actitud, creen que Jabes estaba en una batalla y estaba él luchando para alcanzar la tierra de Canaán, y parte de la promesa que Dios les había dado se había cumplido, pero no todo lo que Dios les había prometido en cuanto a lo que pisare la planta de su pie sería de ellos. Había aún una vasta tierra por conquistar. Así que Jabes estaba en una lucha, en una batalla. Estaba Jabes peleando, pero Jabes tenía la promesa de Dios. Y algunos entonces creen que fue en ese momento cuando Jabes expresó esta oración y dijo: si ensancharas mi tierra. Lo que Jabes estaba orando, lo que Jabes estaba pidiendo era una expansión, un crecimiento, un aumento del territorio. Jabes estaba entonces deseando, anhelando en sus entrañas que fuera la mano de Dios la que interviniera en medio de la batalla, de la lucha que él tenía, para que el territorio se pudiera expandir, para que la tierra que le iba a pertenecer al pueblo israelita fuera mayor. Así que Jabes supo reconocer que en medio de la batalla era la mano de Dios la que iba a intervenir y le iba a favorecer y le iba a Dios a ayudar, y Dios entonces en su benevolencia le iba a entregar esa extensión de la tierra. Posiblemente cuando nosotros pensamos en territorio, podemos esto asociarlo con algo muy literal, como es un bien material. Si bien el territorio lo que está aquí marcando es un delineamiento, lo que Jabes está aquí mencionando de ensanchar el territorio es que había un límite de tierra que ellos poseían. Pero lo que en realidad implica esto para nosotros es el aumento de una visión. Lo que Jabes en realidad estaba pidiéndole a Dios es que la visión aumentara. Lo que Jabes estaba pidiendo con esta oración es que sus responsabilidades aumentaran. Lo que Jabes estaba pidiendo a través de esta oración es que su nivel de influencia pudiera aumentar. Así que para nosotros, al igual que para Jabes, el pedirle a Dios que ensanche nuestro territorio es pedirle que nuestra visión pueda ampliarse, que nuestro nivel de influencia pueda ser mayor, que nuestro nivel de responsabilidades pueda crecer. Pero para que podamos crecer y aumentar y expandir en visión, en responsabilidades, y para que Dios, ¿verdad?, nos pueda mirar desde el cielo y nos pueda dar estos beneficios, lo que necesitamos hacer es ser hombres y mujeres de devoción a Dios. Hombres y mujeres que aparten horas o minutos de nuestro día para que podamos tener una relación con Dios cercana, para que podamos ir delante de Él, y que a través de la oración podamos tener un contacto y un encuentro con el Señor. Así que Jabes sabía que Dios podía escuchar su oración y su ruego. Ensanchar el territorio era lo que Jabes estaba pidiendo, la solicitud que llevaba delante de Dios. Hermanos míos, para que Dios pueda darnos esa confianza, para que Dios pueda darnos una visión más grande, debemos por lo menos hacer tres cosas. Lo primero es salir de nuestra zona de confort. Lo segundo que tendríamos que hacer es dedicar tiempo de nuestro día para que podamos, ¿verdad?, alimentar nuestra devoción con Dios. Y lo tercero que tendríamos que hacer es haber sido probados en responsabilidades anteriores. Si en lo fiel somos poco, si en lo poco, somos fieles, entonces Dios nos habrá de dar mucho. Entonces Dios aumentará nuestras responsabilidades. Si Dios nos da una responsabilidad que en apariencia es una responsabilidad menor, pero no estamos dando buenos resultados, si en esas responsabilidades menores no estamos siendo eficientes y no estamos, ¿verdad?, dando lo que Dios espera de nosotros, entonces difícilmente vamos a poder crecer. Entonces difícilmente vamos a expandir nuestra visión y nuestro territorio. Difícilmente entonces vamos nosotros a tener un mayor grado de influencia en nuestro alrededor. Así que lo que necesitamos es salir de esa zona de confort. A veces nos sentimos muy cómodos en determinadas situaciones o en determinados ambientes. Nos sentimos cómodos con una rutina en nuestra vida espiritual. Pero esa rutina muchas veces se rompe cuando llega un dolor.
Muchas veces cuando llega una enfermedad es esa manera de hacer, ¿verdad?, comunión con Dios o de estar ahí con Él, se rompe cuando viene una crisis a nuestra vida. A veces la enfermedad, la crisis, el problema, la adversidad que Dios permite o que llega como una consecuencia de nuestro comportamiento propio, eso nos lleva a movilizarnos, eso nos lleva, ¿verdad?, a actuar de tal manera en la que nosotros queremos, ¿verdad?, despertar o crecer en nuestra devoción con Dios y aumentar esa comunión. Sin embargo, no debemos esperar a que vengan situaciones, ¿verdad?, desagradables, desgracias, sino que tenemos nosotros que determinarnos a tener un compromiso constante con Dios y que el territorio se pueda ensanchar, que podamos nosotros ensanchar, actualizar nuestra visión, no conformarnos con la visión que tenemos hasta ahora, no conformarnos, ¿verdad?, solamente con lo que hemos alcanzado y recibido hasta el día de hoy, sino que tenemos que ir porque más allá, porque las promesas de Dios, posiblemente no todas ellas se han cumplido, y es también muy posible que no todas de ellas se han cumplido al 100%. Es decir, que algunas de esas promesas que hemos recibido, algunas de estas más de 2000 promesas que están aquí en la Escritura, Dios las ha cumplido a cabalidad, pero aún hay una gran cantidad de esas promesas que Dios desea cumplirlas en tu vida. Así que es importante que como Jabes podamos nosotros pararnos un momento esta tarde y pensar en esta oración de ensanchar nuestro territorio. A lo mejor usted viene a la reunión y desea que haya multitudes escuchando el mensaje, cientos, miles, decenas de personas. Sin embargo, para que Dios ensanche nuestro territorio, nuestra visión, nuestra fe tiene también que expandirse. Y para que la fe se expanda, necesitamos nosotros pasar por diferentes procesos, pruebas, por diferentes momentos en donde esa fe en realidad se pueda mostrar en la adversidad y se pueda dar legalidad si esa fe es una fe que honra a Dios. Además de eso, Jabes dedicó tiempo para pedir dirección. En ese mismo versículo 10 dice: y si tu mano estuviera conmigo, le dice. Esto es que Jabes sabía que Dios cuidaba de él. Es el buen pastor de nuestras vidas el que nos va a dirigir por la senda de justicia, por el buen camino. Jabes pidió a través de esto que Dios le diera dirección. Jabes sabía que si él estaba cuidado por Dios y que si su vida estaba en las manos de Dios, él podía llegar a la meta final. Jabes sabía que él necesitaba la dirección de Dios para tomar decisiones correctas. Esta petición de Jabes nos lleva a considerar la manera en cómo Jesús trata a las ovejas. Y hablamos mucho acerca de la metáfora del buen pastor y de las ovejas, de la forma en cómo las ovejas escuchan la voz del buen pastor y cómo las ovejas atienden a esa voz, la forma en cómo el buen pastor va marcando el camino y cómo va marcando la manera en que las ovejas habrán de transitar. En Ezequiel, en Isaías, en Jeremías, se habla mucho acerca de la manera en cómo el buen pastor va tratando a estas ovejas y la forma en cómo estas ovejas son, ¿verdad?, dirigidas hacia los pastos, hacia los lugares de abundancia en donde pueden tomar agua, donde pueden descansar, en donde pueden encontrar un refrigerio. Y lo que Jabes quería era precisamente que Dios lo dirigiera. La oración de Jabes era una oración que estaba revelando el corazón de un adorador. Jabes pedía dirección, y esto cobra mayor sentido cuando entendemos que el libro de Crónicas, que fue dividido al paso del tiempo, pero que anteriormente era un solo libro, y que cuando se hizo la traducción de la Biblia al español y cuando fue la Biblia, ¿verdad?, en cierto modo transformada con capítulos y versículos, que al inicio no era así. Entonces el libro de Crónicas se convirtió en primero y segundo libro de Crónicas.
Pero la relevancia de la oración de Jabes recae en esto. La historia que se está registrando aquí abarca más o menos el año 1000 antes de Cristo. Y esto nos lleva a los días de los jueces, cuando cada quien hacía lo que quería, cuando no había un dirigente, no había un gobernante en el pueblo de Israel. Había un terrible problema en Israel. El pueblo estaba delante de Dios, invocaba su nombre, pero después le daba la espalda a Dios, y esto es apostasía. Así que ellos invocaban a Dios, después le daban la espalda a Dios, después buscaban a Dios para que Dios les perdonara por lo que habían hecho, y entonces Dios mandaba jueces, y entre ellos pues conocemos a Sansón, a Débora y a muchos otros jueces. Y después de eso el pueblo volvía a hacer lo mismo, se volvía a alejar, el pueblo recibía libertad de parte de Dios. Así que la oración de Jabes se encuentra posicionada en el tiempo de los jueces, más o menos, cuando la situación espiritual no era buena. Esto es que había una gran necesidad. Es decir, que la gran mayoría de las personas de los días de Jabes eran personas que espiritualmente estaban vacías. Eran personas que espiritualmente estaban muertas, que espiritualmente estaban, ¿verdad?, en agonía. Es decir, que la relevancia e importancia de la oración y de la petición de Jabes pidiendo dirección nos lleva a pensar en la manera en cómo en aquellos días se habían olvidado de Dios. Así que el pueblo de Israel, las 12 tribus, se habían apartado de las promesas de Dios, se habían alejado, estaban muy distantes de Dios. Así que estaban ellos en un gran problema espiritual. Había una crisis espiritual en el pueblo, y entonces la gente iba por donde quería. No había dirección, no había quien tomara las riendas, no había quien tomara el rumbo, no había quien ocupara, ¿verdad?, un lugar de liderazgo para dirigir al pueblo hacia una vida fructífera espiritualmente hablando. No había quien alimentara al pueblo espiritualmente. Y entonces la oración de Jabes es una oración oportuna, es una oración relevante, es una oración en la que yo puedo destacar por lo menos 3 cosas. Primero, hambre. Veo en la oración de Jabes un hambre espiritual, un hambre por la presencia de Dios. Se nota que en la vida de Jabes había un tremendo deseo para que Dios pudiera alimentar su espíritu, para que Dios pudiera llenarlo. Lo que veo también en esta oración de Jabes no solo es el hambre espiritual que él tiene, lo que puedo notar también es la identidad que él tiene con Dios. Y esa identidad se va a formar no de la noche a la mañana, sino que la identidad en Dios se va formando en el proceso. Esto es que hay personas que pueden recibir este mismo día una palabra de Dios. Dios te puede profetizar y te puede decir: te voy a usar, vas a ser un misionero, un evangelista, porque Dios sigue hablando. Yo no sé si usted crea eso, pero Dios sigue hablando a nuestras vidas. Dios sigue hablándonos de una manera precisa. Dios es claro en la forma en cómo interviene en los tiempos y en las vidas, y esa claridad de intervención también es una claridad de palabra. Y Dios nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras. Son los llamados de Dios para que podamos seguirle, para que podamos llevar la cruz, tomarla cada día, y para que podamos estar en el camino que Él nos ha marcado. Como Pedro escribe, siguiendo las pisadas del Maestro, y lo digo de una manera parafraseada, siguiendo el camino que Jesús ya nos ha trazado. Y entonces yo veo esa identidad de Jabes. Jabes sabía que la vida está marcada por el dolor. Esa etiqueta que él tenía desde la infancia era una etiqueta que seguramente tuvo que luchar Jabes con esa etiqueta. Y sabía que el dolor es parte de la vida.
El dolor nos recuerda, de hecho, que estamos vivos. Cuando alguien despierta de una terrible pesadilla, le dice al otro, pellízcame. Cuando alguien está presenciando alguna situación que no puede creer, le dice, pellízcame. Quiero ver si esto es real. Y el pellizco va a causar un dolor, una sensación. En la vida, nosotros no vamos a estar exentos del dolor. El dolor es indispensable para crecer. De hecho, en el Nuevo Testamento los hermanos se gozaban de participar en el dolor con Cristo. Cuando eran azotados, aprisionados, cuando eran ellos puestos en persecución y todo esto les causaba dolor, una pena, ellos tenían, ¿verdad?, dicha, bienaventuranza en su corazón, felicidad, consuelo, al saber que estaban participando de los sufrimientos de Cristo. Para ellos era algo honroso participar de los dolores de Cristo. Y entonces esto nos lleva a pensar que en el dolor y en la devoción con Dios, nosotros vamos formando una identidad. Y es ahí en un proceso, esto no se va a lograr de forma inmediata. Así que en esos tiempos de devoción, cuando has llegado a la presencia de Dios con tus cargas, porque muchos de nosotros, si no es que todos nosotros, alguna vez en nuestra vida hemos llegado ante Dios, ante su presencia, no con un perfume como aquella mujer. No hemos llegado con un perfume y lo hemos rociado en los pies de Jesús. Hemos llegado con lágrimas. Quizás sí, también en algún momento hemos llegado con una adoración así, un perfume grato a Dios. Pero hemos llegado y hemos llorado a Dios. Y le hemos dicho a Dios, cambia mi circunstancia. Y a veces Dios determina no cambiar tu circunstancia porque el plan de Dios es cambiarte a ti antes de cambiar alguna circunstancia. De hecho, la oración, antes de cambiar tu circunstancia, va a cambiar tu corazón. Cuando oramos, antes de que tú veas una respuesta de Dios, sí, favorable, no, desfavorable o espera, ten paciencia. Lo que Dios va a hacer es cambiar tu actitud, va a cambiar tu corazón, va a cambiar tus pensamientos. Y entonces debes levantarte de esa oración fortalecido y debes levantarte renovado en el Espíritu, sabiendo que aunque tu circunstancia o tu situación siga siendo una carga pesada en ese momento, Dios está trabajando en ti y está cambiando algo de tus entrañas, que Dios está haciendo algo en tu vida. Y esa seguridad la debes de abrazar y la debes de tener muy presente. Jabes tenía una identidad, tenía hambre, pero lo que yo también veo acá es que Jabes tenía fe. Y la fe representa compromiso, convicción, una convicción profunda de sus creencias. Jabes, al ejercer fe, lo que él está mostrando es que no quiere tomar una decisión equivocada. Jabes quería decidir de forma correcta. Él quería tomar la mejor decisión para su vida. Él quería hacer las cosas bien. Y no muy lejos de eso, al igual que Jabes, tú también quieres hacer las cosas correctas. Tú también quieres decidir bien. Tú también quieres tomar la decisión que no va a causarte problemas. Tú quieres tomar la decisión adecuada, la que te va a honrar y la que te va a bendecir. Para que Jabes fuera llamado ilustre, respetado entre sus hermanos, un hombre de honra, un hombre que había crecido, un hombre que incluso podía ser ejemplo de sus hermanos y del pueblo. Para eso, Jabes tuvo que ejercer la fe. Y la fe, el ejercicio de la fe también va a doler. Muchas veces cuando ejercemos la fe, nosotros tal vez no somos conscientes de que el ejercicio de la fe también va a provocar algún tipo de dolor en nuestra vida. Y Jabes entonces oró pidiendo dirección a Dios.
Podemos orar como Jabes pidiendo que Dios nos dé dirección y que el buen pastor nos lleve por la senda justa. Finalmente Jabes oró para pedir protección. Y dice, y me librarás del mal para que no me dañe. Estas dos frases son sumamente interesantes aplicadas en la vida de Jabes. Librarlo del mal, el Señor escucha esa oración y luego dice, para que no me dañe. En otras versiones dice aflicción, dolor, para que no esté angustiado, para que no tenga tristeza. Le está pidiendo Jabes a Dios que lo libre del mal. Fue la misma oración del Padre Nuestro cuando dice, mas líbranos del mal. Jesús nos enseñó a orar de esa manera, a ser librados del mal. Pero en sí, ¿qué significa esta oración? ¿Cuál es el contenido de esta oración, ser librados del mal? En este camino vamos a tener tentaciones. Y entonces la oración de ser librados del mal es, Señor, ayúdame a vencer toda tentación que llegue a mi vida. En este camino también vamos a tener pruebas, y esas pruebas pueden ser tan fuertes, nos pueden apretar tan fuerte, que se pueden romper las estructuras de nuestra fe. Así que la columna en donde descansa nuestra fe puede ser apretada tan fuerte o sacudida violentamente que esa estructura se puede derrumbar ante la aflicción o ante el problema. Y entonces la petición de Jabes fue, líbrame de apartarme de tu camino, líbrame, Señor, porque Jabes miró la apostasía de los jueces, miró cómo muchas personas le dieron la espalda a Dios. Y el peor de los caminos que el hombre puede seguir es el camino en donde Dios no está con él, en donde la compañía de Dios no va con los hombres, en donde Dios no es parte de ese camino, no está en ese camino, en donde Dios no ha trazado ese camino. Ser librados del mal para Jabes denotaba también el hecho de que ante la crisis espiritual, ante las situaciones presentes, ante el mal causado por la ausencia de la devoción a Dios, había hombres que se habían levantado con un comportamiento violento, hombres que se habían levantado apresuradamente para hacer lo malo. Porque en la vida también hay personas que se levantan cada mañana apresuradamente para causar dolor a la vida de otros, para dejar una marca imborrable en las familias, para asesinar, para robar, para hacer daño. Y entonces Jabes también pide, como Pablo también en algún momento oró pidiendo que fuera librado de aquellos que le causaban dolor y angustia. Al igual que Jabes o al igual que Pablo, tú, hermano, puedes orar diciéndole a Dios, líbrame del mal, líbrame de darte la espalda, de alejarme de ti, líbrame de que la estructura de la fe que yo tengo sea sacudida violentamente y se rompa, se desmorone. Dios, líbrame de los hombres que se levantan cada mañana presurosos a hacer lo malo, de aquellos que se levantan para lastimar, para dañar. Podemos, al igual que Jabes, orar y podemos decir, líbrame del mal. Y en labios de Jesús, esta oración también cobra mucho significado. Jesús nos instó, nos enseñó, estableció el modelo de oración. Porque en el mundo hay maldad y hay un comportamiento de hombres alejados de Dios que pueden alcanzarnos, que pueden tocarnos en algún punto, que pueden por alguna circunstancia Dios permitir que personas, ¿verdad?, que van presurosas hacia ese camino pudieran en algún momento
tocar nuestra vida. Por eso, cuánta importancia tiene el que podamos dedicar tiempo a orar, tiempo de devoción, tiempo a pedirle a Dios que nos libre del mal. Quiero entonces decir esto. Tenemos un reloj que nos va marcando 24 horas en el día. Y deberíamos pensar en este momento cuánto de ese tiempo estamos consagrando a Dios. Cuánto de nuestro día estamos invirtiendo, estamos dedicando a Dios. Dios responde la oración de Jabes y Dios también responde tu oración. Dios no abandonó a Jabes y Dios no abandonará a ninguno de los que le claman. El despertar y la invocación de Jabes es una oración que deberíamos también apreciar como hermanos, como iglesia en la fe, y que podamos unirnos como el salmista cuando dijo: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Debes clamar a Dios en tu angustia. Debes invocar a Dios en tu alegría. Debes clamar en medio de tu necesidad, pero también debes clamar en medio de tu abundancia. Clama el nombre de Dios y ten por seguro que Él te responderá. Dedica tiempo, porque lo que esto va a cosechar en tu vida, esa dedicación de tiempo, lo que va a cosechar en ti es una transformación, es un cambio. Pero esto es un proceso. Jabes, el de la etiqueta del dolor, el que causaba dolor, el de la tristeza, el de la aflicción, ahora era el ilustre, el que había sido honrado. Ahora era el hombre que el pueblo respetaba. Ahora Jabes no era el mismo. Jabes era otra persona. Pero entre el dolor y entre ser ilustres, entre recibir la honra de Dios, lo que hay es un camino en donde muchas veces nosotros nos negamos a pasar por él. Es un camino en donde quizá lo que nosotros quisiéramos hacer es desviar y tomar atajos, y no quisiéramos transitar por ese camino del dolor. ¿Me ayudan, por favor? Termino con esto. Hoy lo que queremos es un camino fácil. Es así. Si hay un examen de por medio, nos enteramos que alguien está vendiendo un acordeón y se lo compramos. Y si no tenemos el dinero para comprarlo, entonces lo que hacemos es buscar la manera en cómo podemos nosotros hacer, ¿verdad?, un acordeón, o hacer algo ahí, una trampa, para poder resolver esa prueba, ese examen. Hoy, si alguien nos dice que hay una manera más fácil de hacer las cosas, pero es ilegal, es ilícita, pues lo hacemos muchas veces. Decimos: lo hago. Porque no queremos esperarnos, porque no queremos pasar por el camino en donde va a demandar de nosotros paciencia. Un agricultor no tiene esa manera de decir: después yo veo cómo me las arreglo. El agricultor siembra, trabaja, cuida, y ya no depende de él, sino las lluvias juegan un papel determinante para que ese fruto lo pueda él cosechar. Él no puede evitar, él no puede ir por atajos. Pero hoy estamos acostumbrados a las cosas simples. Pasen todos, por favor, Luis. Estamos acostumbrados a las cosas simples, fáciles, sencillitas, a lo que no demande de nosotros una inversión, a lo que no demande de nosotros un esfuerzo, una milla extra, que no demande de nosotros, ¿verdad?, un sacrificio. Y entonces hoy queremos que todas las cosas
se hagan de manera inmediata y que sean fáciles. Pero Jabes tuvo que cargar con su dolor. Jesús tuvo que cargar con una cruz, y en esa cruz había aflicción, había dolor, había angustia. Y a veces nosotros queremos tirar la cruz, descansar un momento, pero sí cosechar, ¿verdad? El fruto dulce, sí cosechar el bien de Dios, el favor de Dios, el beneficio de Dios. Lo que nos enseña la historia de Jabes es que el tiempo de devoción, el tiempo de oración de nuestro día a día, nos está acercando más, hermanos, a una cosecha, a una respuesta de Dios. Yo sé que hay mujeres aquí que posiblemente les puedan gustar los collares. Hay collares de perlas. Y entonces esos collares de perlas se van haciendo uno por uno. En la bisutería, las mujeres que usan pulseras, esas pulseras son unas bolitas de colores o de un solo color, y van metiendo en un hilo una bolita y otra y otra. Es mucha paciencia ir metiendo una bolita y otra. Hermano, ese collar en cierto modo nos tiene que llevar a pensar en esto, que nuestra oración día a día es como esa bolita del collar, o de esa pulsera, o de esa pulsera, o de ese collar del cuello. Y debemos pensar en esto, que cada una de las bolitas van representando los días de oración y de devoción que tenemos, y que van a pasar, ¿verdad? Quizá muchos días, muchas semanas, muchos meses o muchos años, hasta que podamos disfrutar de esa respuesta que tanto anhelamos o esperamos en nuestro corazón. Cada una de esas bolitas del collar nos deben llevar a nosotros a recordar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y que nuestra devoción a Dios, nuestra oración a Dios, nos va a llevar del dolor a ser personas honradas por Dios. Porque al orar a Dios delante de Él, lo que estamos ejerciendo es fe. Así que Dios va a honrar la devoción de tu vida. Dios va a honrar esos días que tú dedicas, y esas horas o esos minutos que tú dedicas a diario para orar. Dios te va a bendecir, va a ensanchar tu territorio. Dios, hermano, te va a librar del mal. Dios, al igual que escuchó la oración de Jabes, va a escuchar la oración de los que se acercan a Él día con día. Jesús siempre oró, y Jesús hasta el final de su vida fue honrado. No dejes de orar, hermano. No dejes de buscar la presencia de Dios. Levántate como Jabes. Sal de la zona de confort, y aunque otros nieguen la fe, se alejen de la fe, mantente en devoción con Dios. Yo te invito a que por un momento te pongas de pie.